El calentamiento global causado por el hombre ya no es una teoría sobre clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado y cualquier crítica, por más científica que sea, es ilegítima. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando, pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. Se mostrará que no hay nada normal con las temperaturas actuales, que el clima siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano. A lo largo de la historia de nuestro planeta han habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que ahora, y ha sido así muchas veces sin ayuda de nosotros, los humanos. En el siglo XIV, por ejemplo, Europa pasó por una etapa denominada Pequeña Edad de Hielo, que en los inviernos más crudos, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. Antes de esta etapa hubo una época templada y agradable, que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa fue época de los grandes constructores de catedrales. Si nos remontamos aún más, descubriremos que existió una época que los geólogos denominan Holoceno máximo, que duró cerca de 3 milenios y las temperaturas fueron más altas que hoy en día. Las variaciones en el pasado fueron claramente naturales. ¿Por qué creemos ahora entonces que son los humanos? Según la teoría del calentamiento global causado por el hombre, la culpable es la sociedad industrial. El dióxido de carbono que producen las industrias ha hecho que las temperaturas aumenten. ¿Qué pruebas tenemos de esto? A principios del siglo XX, buena parte del mundo seguía siendo preindustrial. No mucha gente tenía electricidad, mucho menos autos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, productos como las neveras, las televisiones, los coches empezaron a producirse en masa para el mercado internacional. Los estudios llaman a esta etapa como el boom económico de la posguerra. Pero, ¿qué relación tiene esto con el aumento de la temperatura? En los últimos 150 años, la temperatura de la Tierra ha crecido más de medio grado Celsius, y la mayor parte de este aumento lo ha hecho en las primeras décadas del siglo XX, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Durante el boom económico de la posguerra presenta un descenso, e irónicamente no vuelve a subir hasta la recesión económica de los 70. ¿Por qué suponemos que el dióxido de carbono es el responsable de nuestro cambio climático? El porcentaje del CO2 entre todos los gases de la atmósfera, como el oxígeno, el nitrógeno o el argón, es tan solo de 0,064%. Una fracción muy pequeña, y aún así debemos separar lo que el ser humano está añadiendo, que es la fuente de todas las disputas y que es aún más pequeña. Si se tratara de un efecto invernadero, habría más calor en la troposfera. La troposfera es lo que se encuentra a 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, y es quien retiene la radiación del Sol en la Tierra. Es quien hace que la Tierra no sea un lugar frío e inhabitable, según la teoría del efecto invernadero. Y es aquí donde, según los modelos climáticos, las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernaderos los que ocasionan el calentamiento. Existen dos sistemas que los científicos usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda. El profesor John Christie descubrió con los globos sonda que el aumento de la temperatura de la atmósfera no es significativa y que no corresponde para nada sobre la teoría que los modelos climáticos se están basando ahora mismo. Si el CO2 es lo que determina el cambio climático, debería haber subido la temperatura en la revolución industrial de la posguerra y debería haber más calor en la troposfera que en la superficie, pero ocurre exactamente lo contrario. Entonces, si el CO2 no determina el clima de la Tierra, ¿qué es lo que lo hace? A finales de los 80, el físico polar Pierre Cardin decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo. Esta nueva técnica tenía resultados más precisos. El secreto de su éxito estaba en el Sol. Esta técnica solar para predecir el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares y en su afán de saber cómo aparecían. En el 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard presentaron el siguiente gráfico
en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana. La línea azul representa los cambios en la temperatura en el Ártico en los últimos 100 años y la línea amarilla el aumento del CO2 en el mismo tiempo. No hay una relación obvia, pero si la comparamos con la variación solar registrada en el último siglo de manera independiente por científicos de la NASA, notaremos que la conclusión es innegable. El Sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante. Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias del calentamiento global causado por el hombre? Para comprender esto, primero tenemos que comprender cómo surgió. En los años 70, la BBC venía prediciendo catástrofes causadas por el enfriamiento del planeta, hasta que un científico sueco llamado Bert Bolin sugirió que el aumento del CO2 ayudaría a que el planeta se caliente. Eh, en plena era de miedo sobre el nueva era glacial, la excéntrica teoría de Bert Bolin sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda, pero todo cambió por dos razones. En primer lugar, porque las temperaturas estaban subiendo. Y en segundo lugar, para la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo provocó una recesión mundial. La señora Thatcher no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón. Ella estaba interesada más en la energía nuclear. Y cuando salió esto del calentamiento global y el cambio climático, lo tomó como un argumento a favor. La energía nuclear no producía CO2. Cuando los políticos toman partido de una causa y se identifican con ella, el dinero empieza a entrar. Y la investigación, el desarrollo y las instituciones empiezan a crecer inevitablemente cuando empiezan a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación del dióxido de carbono y la temperatura. Pero este nuevo énfasis del calentamiento global provocado por el hombre no era solo de la señora Thatcher. Era favorable también para los medioambientalistas, quienes creían que el CO2 era el emblema de la industrialización. Mientras que el CO2 está ligado a la industrialización y el crecimiento económico, existen fuerzas dentro del medioambientalismo que no están de acuerdo con el crecimiento económico. Ellos creen que esto es malo. Gracias a que el comunismo mundial fracasó y el muro cayó, un montón de activistas políticos se pasaron al pacifismo llevando sus ideas neomarxistas. Aprendieron el lenguaje verde para encubrir sus agendas que tenían que ver más con antiglobalización y anticapitalismo que con ecologismo y ciencia. Y de aquella alianza tan sorprendente entre la derecha de Margaret Thatcher y la extrema izquierda ecologista y anticapitalista, se creó este movimiento a partir de una idea disparatada. A partir de los años 90, el calentamiento global causado por el hombre dejó de ser una teoría excéntrica y pasó a ser una campaña política que atraía la atención de todos los medios y, en consecuencia, más subvenciones del gobierno. De los 170 millones de dólares al año que el gobierno asignaba a las ciencias relacionadas con el clima, pasaron a ser a 2.000 millones de dólares al año. Dio nuevos puestos de trabajo y atrajo a gente que, no sé por eso, no se hubiera metido nunca en ese campo. Así llegó mucha gente cuyo único interés en el clima era el calentamiento global. Todo es propaganda. El periodismo tomó un nuevo camino a partir del calentamiento global. Los diarios prefieren poner notas de desastres naturales provocadas por el cambio climático, incluso cuando no es así, lo hacen de esta manera porque es más rentable. En Groenlandia hace 1000 años se derritió más hielo que hoy, y no fue culpa del cambio del calentamiento global provocado por el hombre como se cree hoy. Hoy en día, en cualquier noticia sobre el calentamiento global, es normal que pasen videos de fragmentos de hielo de la Antártida desprendiéndose. Lo que no dicen es que este fenómeno es tan natural como la caída de hojas en otoño. El hielo siempre está en movimiento, solo que ahora hay satélites que nos permiten captar dichos acontecimientos.
Este movimiento ecologista es más bien un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Los gobiernos occidentales han comprendido la necesidad de llegar a acuerdos internacionales para restringir la producción industrial en países desarrollados y en vía de desarrollo. Pero las medidas que se han tomado supuestamente para combatirlas están teniendo efectos desastrosos en los países más pobres del mundo. La ONU celebra sus conferencias de calentamiento global. Los delegados hablan de cómo promover métodos sostenibles de obtención de electricidad. África tiene petróleo, África tiene carbón, pero los ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía. Ellos dicen que África y el resto del mundo deberían usar la energía solar y la eólica. Pero estas energías son inestables y cuestan al menos 3 veces más que las convencionales. La idea de que los más pobres del mundo tengan que usar la energía más caras y menos rentables es la cara más repugnante de esta campaña contra el calentamiento global. ¿África podrá lograr el desarrollo? ¿Cómo África podrá modernizarse? ¿Acaso un panel solar podrá poner en marcha toda una industria siderúrgica? Los movimientos ecologistas han pasado a ser la manera más eficaz para que los países del tercer mundo no logren el desarrollo. One clear thing that emerges from the whole environmental debate is the point that there's somebody keen to kill the African dream, and the African dream is to develop. La teoría del calentamiento global causada por el hombre está ya sentada tan firmemente y las voces críticas han sido silenciadas con tan eficacia que parece invencible, y ninguna prueba la afecta, por más sólida que sea. La alarma del calentamiento global ha pasado ya los límites de la razón.